Buenas noches, ¿cómo están, colegas? Vamos a empezar. No sé por qué otra vez he sufrido en entrar a la plataforma. Perdón, a la reunión. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido en el examen? Bien. Muy bien, pues, licenciada. Ya, algunos no han presentado los ejercicios, el ejercicio práctico. Por si acaso, ¿no? Voy a decirles quiénes para que vean si es que ha pasado algo con su plataforma, qué sé yo. Andreina no tiene el práctico, tampoco tiene Marina, Guardia. Mildred no tiene el ejercicio práctico. Ni Víctor Tenier, ni Noelia González. Licenciada. Y el examen, sí. Licenciada, y en mi caso, yo he subido el ejercicio práctico en la plataforma. ¿Cómo te llamas? Mildred. Yo he subido juntamente con el examen. Tal vez está junto con el examen. A ver, voy a revisar. Mildred. Justamente eso quería saber para ver si es algún problema de sistema. Le voy a decir a Héctor que me lo revise. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. Ya. Y a ver, tengo una persona que no ha dado el examen. 2 personas. También supongo que Patricia Flores. ¿Está Patricia Flores? No está, ¿no? Ya. Una sola persona que no ha dado el examen, Víctor, no sé cómo está coordinando. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Respecto a los estudiantes que están tomando solo el módulo, hablé con uno de los estudiantes y tenía un viaje de trabajo, que lo vamos a conversar internamente, licenciada. Ya, está bien, Karen, gracias. Listo. Entonces, continuaremos, colegas. Esta semana vamos a ver todo lo que es minería. Licenciada, una consulta. Sí. Omar, dime. Sí, mi práctico está subido, ¿no? Sí, todos los demás no tienen problema, al menos no he revisado todo, pero solo quería ver si alguno no ha presentado. Ustedes, los demás Así que no han mencionado, están... Yo subí 2 veces y a la tercera subí. Ya, gracias. Ya. Listo, Omar. Sí, no, al menos de ti no tengo problema. Ya, entonces ahora vamos a ver minería. Toda la semana vamos a ver minería. Van a ver que en realidad hidrocarburos y minería son muy similares, ¿no? Como habíamos visto en el marco normativo de estos dos sectores está previsto en la Constitución Política del Estado, en la que, bueno, siempre pongo el tema del deber de tributar que está en la Constitución, pero en proporción a la capacidad económica. Todos los bolivianos debemos tributar, ese es un principio de la Constitución, podríamos decir. Tenemos también en la misma Constitución que el Estado es responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo, cualquiera sea su origen, y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos de la industria, del sector minero, a la industria minera estatal, a la industria minera privada y a las sociedades cooperativas. Fíjense, aquí en la Constitución ya nos dice qué actores productivos mineros tenemos reconocidos. La industria minera estatal, la industria minera privada y las sociedades cooperativas. En la Constitución también tenemos, en el artículo 369, el mandato para que el Estado ejerza el control y fiscalización de toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos. Es decir, cualquier explotación que se hace de minerales a través de un contrato, sea de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos, el Estado debe ejercer el control y fiscalización de toda la cadena productiva.
Y aquí vamos a ver, a medida que veamos a este sector, que este mandato es muy difícil de cumplir, ¿no? Porque este sector, a diferencia del sector de hidrocarburos, todavía no tiene regularizados ni sus propios contratos. Entonces han tenido históricamente podríamos decir, una actividad informal, ¿no? No diremos ilegal, sino informal, y que hasta la fecha, por más que ha habido modificaciones en la Constitución y en la misma ley de minería, no se ha logrado ejercer el control debido que debería hacer el Estado sobre estas actividades. Bueno, seguimos viendo algunas características del sector que están en la Constitución. En este artículo, en el 370, nos dice que el Estado va a otorgar derechos mineros en toda la cadena productiva, que tiene que suscribir contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. Se supone que el marco normativo es la ley de minería. Aquí tenemos igual otra particularidad, que la ley de minería que estaba vigente, cuando Rosa Marina, ¿puede silenciar? Gracias. Una violencia hacia las mujeres, ya sea hacia la esposa. Ya, ahora sí, gracias. Lo que les comentaba aquí es que teníamos la ley de minería, que en realidad era muy antigua, de los años 70, y que cuando salió la Constitución, podríamos decir que estaba rezagada, ¿no? Respecto a la actualidad. Es por eso que tenemos una nueva ley minera que ha sido aprobada el 2014 y, como ustedes saben, ha costado vidas esa ley, porque el sector minero, como les digo, es un sector, además que de informal, es muy resistente, podríamos decir, al cumplimiento de las normas. Entonces, en la ley de minería que se ha aprobado el año 2014, en la que está vigente, no se ha tocado el tema tributario. Si ustedes pueden ver y revisan la ley 353, no ha habido modificaciones, no se ha establecido un régimen tributario como tal, ¿no? Es decir, ellos estarían alcanzados por el régimen general como cualquier otro contribuyente. Y ese ha sido un punto muy difícil de acordar, porque ellos siempre han querido tener un régimen especial minero para pagar las obligaciones tributarias, y ya lo tenían en realidad con la anterior ley minera, y eso vamos a ver como de pasada para que tengan conocimiento nomás, pero que con la ley 535 habrían quedado sin efecto, ¿no? Entonces, ahora, más bien a partir del 2014, como les digo, ellos forman parte del régimen general como el resto de contribuyentes, pero algunas particularidades todavía se mantienen, ¿no? Y siguen este sector insistiendo en un régimen tributario minero. Y como les digo, vamos a ver más adelante por qué tanta insistencia en tener un tratamiento diferenciado. En la Constitución también, lo que ya habíamos visto en el sector hidrocarburos, los recursos naturales, minerales e hidrocarburos, ambos son de carácter estratégico y de interés público. Ambos son los recursos más importantes que tiene nuestro país, podríamos decir el sostén económico, por lo que tienen muchas exigencias para la explotación de estos productos, de estos recursos naturales, ¿no? Y de hecho todo el Estado está involucrado. Por eso no se olviden que ha habido el referéndum para la exportación de gas, porque es algo que a toda la población nos interesa, ¿no? Es un bien público de propiedad de todo el Estado boliviano, o sea, de cada uno de nosotros, los habitantes. En la Constitución también referida a los contratos mineros, nos dicen que el contrato minero obliga a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. Actualizado diferente ahora.
Zulema, silencialo, por favor, tu micrófono. Ya, es decir, el contrato minero obliga, dice, a todos los beneficiarios a desarrollar esta actividad para satisfacer el interés económico-social. Es decir, yo entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que no debería primar el interés particular o individual, podríamos decir, ¿no? Nos dice que cuando alguien desarrolla esta actividad, debe satisfacer al interés económico-social, es decir, de la sociedad, de nuestra población, más que del interés particular de un empresario. Y el incumplimiento de esta obligación da lugar a su resolución. Es decir, si hubiera alguna empresa que, digamos, lucra o comete algunas faltas para su beneficio económico, el contrato por el cual se le ha otorgado la concesión minera se tendría que resolver, ¿no? Es decir, dejar sin efecto. Ahora vamos a entrar a la ley 535, lo que les decía, esta ley ya es posterior a la Constitución y se supone que debería recoger todo lo que en la Constitución estaba previsto para el desarrollo de estas actividades, ¿no? Primero en esta ley se detalla nuevamente todas las actividades que forman parte de la cadena productiva minera. Es muy similar al tema de hidrocarburos. Vamos a ver aquí, pero sí se separa o se detalla más actividades en el sector minero. Por ejemplo, tenemos la actividad de cateo, que es la búsqueda rudimentaria de indicios de mineralización en la superficie. Entonces, no todas las empresas hacen todas las actividades. Cateo, como dice, es una búsqueda rudimentaria, seguramente lo hacen más que todos los cooperativistas. Luego tenemos la prospección, en la que es la búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo mediante métodos geológicos, geoquímicos, geofísicos y otros empleando instrumentos y técnicas apropiadas. Nuevamente aquí tenemos la actividad de prospección en la que participan especializados geólogos que hacen el análisis de los suelos o subsuelos para identificar estos recursos minerales. También tenemos la prospección aérea, que es la búsqueda igual en el suelo o subsuelo desde el aire, mediante métodos y técnicas de precisión. También tenemos la actividad de exploración, en la que se determina la dimensión y características del yacimiento, de la cantidad y calidad del mineral y su evaluación para fines de desarrollo mineralógico. Igual que en el sector de hidrocarburos, en esta etapa se tiene que determinar si la cantidad de mineral que tenga y la calidad de cierto yacimiento mineralógico es económicamente rentable para proceder a su explotación, ¿no? Entonces, una vez que se determina que este yacimiento tiene potencial económico, es que se procede recién a la explotación, ¿no? Aquí tenemos como definida la explotación como la preparación y desarrollo de un yacimiento, mina, la extracción del mineral, su transporte hasta boca mina o hasta plantas de tratamiento o concentración. Tenemos luego la actividad de beneficio o concentración. Aquí podríamos decir similar, les digo, al tema de hidrocarburos, ya cuando el mineral ha sido extraído de su yacimiento, es que se procede bueno, aquí dice beneficio concentración como un proceso físico o químico o tecnológico que va destinado a elevar el contenido útil o la ley del mineral. Generalmente, el beneficio concentración lo hacen, es similar a los mayoristas en el tema de hidrocarburos, porque es una empresa que acopia de varios yacimientos, de varias cooperativas, cierto mineral y lo somete a un proceso físico-químico para elevar su ley, la ley que es la calidad del mineral, para luego comercializarlo, ya sea en el mercado interno o exportarlo.
Entonces, esta actividad realizan que se llama beneficio aquí, podríamos decir que es muy similar a los mayoristas, ¿ya? Luego tenemos la etapa de fundición y refinación, que aquí sí hay un proceso de conversión de los productos en metales de alta pureza, ¿no? Ya un proceso de fundición es muy similar igual a la refinación, en el que se transforma el mineral en metal de alta pureza, ¿no? Que ya puede ser exportado inclusive. Ahora, en la comercialización podemos identificar dos formas de comercialización o dos mercados para la comercialización de los minerales. Uno es la compra-venta en mercado interno, que es la interna, o la externa, que en realidad sería la exportación de los minerales y metales. Y tenemos como la última etapa, la industrialización, que se entiende como el proceso de transformación de minerales en bienes de capital. O sea, aquí no solamente es un metal de alta pureza, sino ya se transforma en un bien de capital o de consumo intermedio o de consumo final. Aquí estaría, por ejemplo, las joyas, estarían, por ejemplo, si hablamos del litio, ya sería la batería como tal, no el mineral o el litio solamente. O sería, en el caso del hierro, ya serían los fierros de construcción y no solamente el hierro que está en materia prima. Entonces ya tiene que haber una transformación para su consumo, ya sea como bien intermedio o bien final o bien de capital. Entonces, de esta forma se haría la industrialización. De hecho, en nuestro país, por más que forma parte de la cadena productiva, todavía no se ha iniciado la industrialización. Recién se está pretendiendo, digamos, los dos proyectos más grandes que se tiene para industrializar minerales, justamente es el Mutún, en el que se pretende explotar el hierro y venderlo ya como productos finales, y el otro es el litio, que tenemos, que lo que se pretende ya es exportar en baterías de litio, no solamente en materia prima, como hacemos con el resto de minerales. Casi todos nuestros minerales, inclusive el oro, sale como materia prima y no sale como producto terminado, ¿no? Sería, en joyas me imagino que sale, pero es la mínima cantidad en joyas, ¿no? Aquí hemos hecho gráficamente las actividades de la cadena productiva igual minera, ¿no? Primero he agrupado todo lo que es cateo, prospección aérea y exploración, en la que se determinan las áreas que tengan yacimientos mineralógicos y que tengan, digamos, un valor económico rentable, y recién, una vez que se hace todas estas actividades, se procede a la explotación, ¿no? La explotación es tal vez la actividad más dura, más difícil a nivel de trabajo, podríamos decir. No sé si algunos han tenido la experiencia de ir a un centro minero, pero las condiciones de trabajo en un centro minero son muy difíciles, ¿no? Ahí adentro de la mina es inclusive tan peligroso estar dentro, porque cada que bueno, primero que usan dinamita, todos sabemos, para hacer sus, ¿cómo se llaman? No sé si se llaman caminos. Utilizan la dinamita mucho en la explotación, pero además de eso que puede tener residuos de químicos, qué sé yo, dentro de cada yacimiento siempre hay gases, igual que en el tema de hidrocarburos, adentro puede haber cualquier gas, ¿no? Y cuando alguna vez he visitado Potosí, hay personas que al estar haciendo la explotación, dice que se forman como nubes de gas, pero no los ven los mineros, ¿no? Entonces, esas nubes están, digamos, como es aire, pero de gases, están dentro de la mina flotando, podríamos decir. Y algunas veces los mineros se quedan a dormir
en los centros mineros, ¿no? Porque las distancias que entran al subsuelo son pues enormes. No sé, la verdad, si alguien ha tenido la oportunidad, ¿quién ha ido a un centro minero? Alguien que viva por Oruro, Potosí, o sea, de allá, nos puede contar. ¿Nadie? Les recomiendo que vayan. Yo he ido, bueno, en Por varias niveles. oportunidades. Según por niveles, a mí me No te hemos escuchado, Zulema. Se entrecorta. usan O sea, lo único que he escuchado de la mina es el tío de la mina, nada más. con su principal material para el uso. Ya. Sí, como les decía primero, bueno, uno por conocer, he ido yo al Cerro Rico de Potosí porque quería conocer, es el cerro más importante del cual hemos explotado tanta plata, los españoles se han llevado semejante cantidad de plata y sigue teniendo. He ido al centro minero y les diré que es realmente, empiezas a caminar, estás una hora adentro y ya no sabes dónde estás, ¿no? Y ahí adentro, obviamente, la temperatura varía, hay lugares bien fríos, hay lugares que empieza a calentar, hay lugares que está filtrando agua, no solamente agua, también deben ser desechos químicos, qué sé yo. Y ese gas que les digo que es mortal, yo no lo sabía hasta después que he ido en otra oportunidad. Hemos tenido capacitaciones a los centros mineros, que murió pues un minero porque había inhalado esos gases y te mata, ¿no? Entonces, como les digo, ahí adentro la situación es muy diferente. Y en el caso de la explotación, vamos a ver, dependiendo de los actores, generalmente hacen los cooperativistas la actividad de explotación, ¿no? Luego tenemos el beneficio concentración, que puede ser un intermediario o el comercializador, ¿no? Generalmente a estos que hacen beneficio concentración se les llama comercializadores. ¿Por qué? Porque ellos acopian de varias cooperativas. La producción, digamos, son exportadores de estaño. Entonces van y a cada cooperativa le compran su producción y ellos hacen un beneficio concentración. También puede ser, como les digo, otra, no sé si empresa o hasta persona natural, que acopia de varios productores y mejora la calidad y se lo vende a un exportador. La mayoría de la producción que tenemos de minerales se exporta, ¿no? Más del 90% se va a la exportación. Es muy poco lo que se queda en territorio nacional. Estos que realizan beneficio concentración también se lo transfieren o lo venden a un siguiente actor que sería la fundidora o refinación, ¿no? En nuestro caso, la más grande es la fundidora que es Vinto. Y de los productores, podríamos decir, uno de los más grandes es Guanuni. Entonces, Guanuni es la que concentra o también produce, a su producción debe aumentar de otras cooperativas, y lo transfiere a una fundidora, en este caso Vinto, que es la más grande. La fundidora es la que lo procesa y en realidad en la etapa de fundición a lo mucho llegamos a hacer lingotes, ¿no? Ustedes han debido ver en la tele y qué sé yo, los lingotes de oro son similares para todos los minerales. Hasta ahí es donde la fundidora lo procesa el mineral. Lo hace lingotes, lo agrupa por cierta calidad de ley y ese mineral lo exporta en ese estado, ¿no? Muy poco, como les decía, es lo que se va a la industrialización en joyas, qué sé yo, y se exporta en joyas, muy poco. Casi todo se exporta en lingotes. También se comercializa en el mercado interno. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, los que más consumen joyas son los folcloristas, creo, porque ellos son los que andan con sus topos, con sus aretes y demás, porque después muy poco consumo de joyas o de minerales tenemos en mercado interno, ¿no? Y otros sí utilizan para materia prima, principalmente en la industria, en cementeras, en otro tipo de empresas industriales, usan ciertos minerales
como materia prima, pero es muy poca la cantidad. En esta ley, en la ley de minería, en la 535, se han establecido en el marco, esto ya, como ya está en la Constitución, qué actores existen, actores productivos, se ha detallado y he establecido quiénes van a ser parte de la industria minera, los actores productivos, ¿ya? En este caso se identifican 3 actores productivos. Esto es diferente a la cadena de producción, eso tenemos que tener diferencia y ver la diferencia. Estas son las actividades mineras, pero ¿quiénes realizan esas actividades mineras? Los actores productivos, que serían estos 3 que en la Constitución ya estaban establecidos. Primero, la industria minera estatal. ¿Quiénes forman parte de la industria minera estatal? La Corporación Minera de Bolivia, que en la Ley de Empresas Públicas, en la Ley 466, ha sido establecida o ha sido más bien, podríamos decir, se le ha dado la calidad de empresa corporativa, ¿no? A Comibol. Entonces es una empresa pública corporativa, Comibol, que tiene la función similar a YPFB, debería tener esa función similar, ¿no? Y ella es la que tendría que incursionar, dice, en todo o parte de la cadena productiva. Debería ser que participe en la mayor cantidad de actividades de la cadena productiva minera, cosa que todavía no lo hace, ¿no? En la ley está el mandato, pero todavía no lo hace porque Comibol, al igual que YPFB u otras empresas, todavía están fortaleciendo sus finanzas, podríamos decir, y además que también por sí solas están recién adquiriendo, digamos, la expertise técnica, ¿no? Porque sabemos que como el sector minero e hidrocarburífero son especializados y tiene que haber gente especializada en el sector, es que ellos están recién adquiriendo sus conocimientos, ¿no? Luego tenemos la industria minera privada, que incluye a la minería chica, eso nos dice la ley. ¿Quiénes conforman esta industria minera privada? Cualquier empresa nacional o extranjera, pero privada, de capital privado, ¿no? Estas que hayan sido establecidas en el marco del Código de Comercio, o sea, cumpliendo las normas del Código de Comercio que constituyan una empresa privada, es decir, una sociedad anónima, etcétera, ¿no? Luego tenemos, dentro de la industria minera privada, tenemos a la minería chica, que está constituida igual por operadores mineros privados, pero que trabajan a pequeña escala, ¿no? Usando métodos manuales, semimecanizados, mecanizados en forma individual, familiar, en condominio o societario. Si bien aquí dice que una particularidad que son trabajos en pequeña escala, hasta la fecha tampoco el Ministerio de Minería ha establecido, digamos, un capital mínimo, porque por el capital podríamos ver el tamaño de una empresa, por la cantidad de dependientes, por la cantidad de áreas de explotación que tenga, qué sé yo, pero no hay esa definición. Entonces ahorita cada uno de los actores productivos se autoclasifica en cada una de estas etapas. Entonces, si queremos saber a ciencia cierta cuántas empresas operan que pertenecen a la minería chica, no vamos a encontrar, ¿no? O vamos a encontrar lo que ellas por sí mismas se autoclasifican. Entonces, todavía no hay parámetros estandarizados por los que se pueda categorizar a estas empresas. Y finalmente tenemos las cooperativas mineras, que las cooperativas tal vez son las más antiguas y siempre han existido, que son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social, sin fines de lucro, eso nos dice la ley, y su fundamento constitutivo es la ley de cooperativas, ¿no? Pero aquí hay también, igual para conocimiento de ustedes, que las cooperativas en el marco de lo que su naturaleza jurídica les dice que se supone que una cooperativa no tiene fin de lucro, es que ellos argumentan que por ser entidades sin fines de lucro no están alcanzados por impuestos, ¿no?
tal vez una interpretación equivocada, pero así ellos lo entienden. En la ley de minería también nos dice las principales formas de explotación son estas dos que hasta la fecha están funcionando, podríamos decir, ¿no? Primero es el contrato administrativo minero, que es un contrato por el cual el Estado, en representación del pueblo, reconoce u otorga a un actor minero la facultad de realizar determinadas actividades de explotación de minerales, ¿no? Y esto establecidos en el artículo 10. Bueno, en este contrato administrativo minero es autorizada por la autoridad minera, que es la AJAM, ¿no? Entonces, hay varios contratos o empresas o personas que realizan la explotación a través de un contrato administrativo minero. Y tenemos este otro tipo de contratos con los que pueden operar también, que son los contratos de asociación minera, por el cual el Estado plurinacional, a través de la empresa pública minera, es decir, de Comibol, acuerda con un actor productivo minero la realización de actividades mineras, pero en asociación. Aquí nos dice la realización asociada. Se supone que deberían formar una asociación con la empresa pública minera, ¿no? Entonces, por lo que sé, hay muy pocos contratos de asociación minera en el que la cooperativa, la empresa estatal Comibol ha firmado contratos para realizar. ¿Por qué? Justamente porque la misma Comibol no tiene el capital suficiente para conformar una sociedad. Ustedes saben que en una sociedad tienen que aportar todos los socios, ¿no? Cierto capital y realizar actividades, en este caso, de explotación o de producción minera. Pero por la falta de capacidad financiera, tal vez Comibol no ha suscrito, que yo sepa, contratos de asociación minera, ¿no? O si los hay, son muy pocos. Más la gente, los actores, están optando por el contrato administrativo minero, que es tal vez más fácil, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo hay tres tipos de actores productivos mineros, vamos a ver quiénes forman cada uno de la industria minera, ¿no? ¿Quiénes forman parte de la industria minera estatal? Como les decía, para la industria minera estatal, su marco normativo es la Ley 466, que es la Ley de Empresas Públicas, en la que se ha establecido que la Corporación Minera de Bolivia va a estar encargada de la cadena productiva, que es la corporación, y que va a adoptar la tipología de empresa pública y que va a estar a cargo de las siguientes empresas filiales de Comibol. Tenemos como empresa filial de Comibol la empresa minera Huanuni, la empresa metalúrgica Vinto, la empresa minera Colquiri, la empresa metalúrgica Carachipampa y la empresa minera Corocoro. Todas estas se constituyen en filiales de Comibol. Estas empresas, al igual que en el sector hidrocarburífero, ya tienen participación mayoritaria del Estado y por eso se consideran empresas públicas o estatales y que están bajo dependencia de Comibol, ¿no? Pero como les digo, a diferencia del sector hidrocarburos, aquí muchas de estas cosas no se cumplen, ¿no? Si bien funcionan estas empresas, pero Comibol como casa matriz no hace nada, en otras palabras, no desarrolla ninguna de las actividades y solamente vamos a ver aquí más adelante en esta misma hoja, en este último párrafo, nos dice que la empresa estatal, la minera estatal, que conforma la empresa metalúrgica Vinto, va a desarrollar actividades con el NIT de Comibol, ¿no? Esa es una particularidad, porque aquí se supone que Comibol como casa matriz o como corporación debería operar por sí misma, y si bien las otras empresas son filiales o subsidiarias que realizan distintas actividades, Huanuni explota, la metalúrgica Vinto es refinería, podríamos decir, o es la que hace fundición,
Colquiri explota y Carachipampa explota. Todas estas son centros mineros que extraen mineral, pero Comibol como tal no hace nada, no realiza ninguna de las actividades del sector, pero tiene un NIT que como ya se le ha dado la naturaleza de empresa, tiene un NIT, ¿no? Entonces, de acuerdo en la ley de empresas públicas, se le ha dicho a la empresa metalúrgica Vinto, no solamente a ella, sino a Guanuni, y si no me equivoco, son todas estas, sus filiales, operan con el mismo NIT de Comibol. Y esa es una particularidad, podríamos decir la primera particularidad del sector minero que tienen que tomar en cuenta. Alguna vez, si alguna de ustedes trabaja en alguna empresa que realiza algún contrato con alguna de estas empresas, van a recibir una factura de Comibol, no van a tener una factura individual, por ejemplo, de Vinto, ¿no? O de Colquiri, o de cualquier otra de las empresas. Y ese problema, ¿sí? ¿Y cómo hace si le hace un pago a Minera Guanuni por más de 50.000 bolivianos? Exactamente. Justamente ahí ha habido problemas y eso quería comentarles, porque nos decían, aquí nos dicen que somos una empresa pública, una sola empresa, pero para impuestos yo tengo que bancarizar mis operaciones, mis compras y ventas, qué sé yo. Tengo un contrato con la empresa Guanuni, pero cuando me piden la bancarización, yo le estoy pagando a Guanuni, pero la factura es de Comibol. Entonces, ha habido, de hecho, observaciones del SIN, pero lo que están haciendo es transferirle, hacer el pago, en este caso, en el ejemplo, si yo soy proveedor de Guanuni, o más bien le compro a Guanuni, Guanuni me factura con la factura de Comibol, pero la transferencia bancaria se la ha hecho a Guanuni, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es respaldar solamente este contrato que tiene Guanuni con el proveedor, o sea, eso se está cumpliendo como cualquier empresa. Solamente el hecho de que facturen con el NIT de Comibol es que han tenido que demostrar, o bueno, mostrar, ¿no? Podría decir que hasta en el SIN hay desconocimiento de algunas normas y se les ha tenido que demostrar que en la ley 466 le dicen que opere con el mismo NIT, pero en esta misma ley les dice que para fines contables y tributarios ellos tienen que tener sus estados financieros separados de la casa matriz, porque son cada uno, es una empresa diferente. Entonces, con esa aclaración es que ahora operan, digamos, ya no les observan esa situación de que uno era el contratista y otro era la factura, y al final, ¿a quién le bancarizo? ¿Le bancarizo a Guanuni o le bancarizo a Comibol? Y Guanuni no, pues tenían que bancarizar a ella nomás, porque ella es la que ha firmado el contrato y la que necesita los recursos. Entonces, como les digo, ha habido problemas de ese tipo, pero que se han subsanado ya de esa manera, porque en la misma ley les dice que tienen que tener sus estados financieros y contabilidad separadas de cada empresa, por más que sea el mismo NIT. Pero sí hay un detalle, ¿no? Porque, ¿qué es lo que yo veo? Aparte de la incidencia del IVA, hay incidencia, de hecho, en el IVA y en el IUE. ¿Por qué? Porque Comibol tiene un solo NIT como casa matriz, no realiza actividades económicas, es más que todo hace la parte administrativa, podríamos decir. Pero, como es un solo NIT, tiene que presentar un solo libro de compras, un solo libro de ventas y un solo estado financiero en su NIT. Claro que internamente cada uno hace su propio estado financiero. Entonces, desde mi punto de vista, hay dos distorsiones que se van a presentar. Uno, en el tema del débito y crédito fiscal. ¿Por qué? Porque Guanuni puede tener crédito fiscal, cierta cantidad de crédito, Vinto puede tener otro crédito fiscal, Colquiri, y al final Comibol agrupa todos esos créditos fiscales. Entonces, para mí, no sé, y no he revisado, no tengo acceso yo al sistema del SIN, pero quisiera revisar, me da curiosidad, si está pagando IVA,
Porque de tantas empresas que tenga crédito fiscal, lo más seguro es que no esté pagando IVA, ¿no? Porque de todas, puede que alguna le toque pagar, digamos, Guanuni le tocaba pagar débito, pero está compensando con el crédito de Colquiri, porque al final están en un solo NIT y Comibol presenta un solo formulario del IVA. Entonces ahí se van a netear los créditos fiscales. Y otro efecto que veo es lo mismo en el IUE, porque como cada empresa por sí misma es diferente, tiene su propio patrimonio, pero normativamente les han dicho solo que operen con un NIT, no ha cambiado su naturaleza jurídica de cada una de ellas. Cada una de ellas, no sé si son SA, qué tipo de empresas son, pero se supone que el Estado tiene mayor participación, pero Guanuni puede estar con utilidades, Vinto puede estar con pérdidas, y al final en el formulario del IUE de Comibol igual se va a netear. Entonces Comibol como empresa corporativa va a terminar posiblemente, esa es mi percepción, sin pagar ni IVA ni IUE. Esta situación que se ha dado en la ley 466, entiendo que en su momento era por qué se ha dado este tratamiento, o les han dado esta figura. Porque Guanuni hace la exploración, Colquiri hace exploración, casi todas estas hacen exploración, la única que es fundidora es Vinto. Entonces Guanuni le transfería su producción a Vinto, ¿ya? Y le debía una factura, ¿no? No le estaba facturando, o le facturaba, digamos, pero no le pagaba Vinto. Vinto es la que exporta, que es fundidora y a la vez es exportadora. Entonces, Vinto exporta. Como ustedes saben, también en el sector minero sí hay la devolución de IVA para los exportadores de mineral, cuando no debería haber, porque en la Constitución nos dice que los que explotan recursos naturales deben pagar tributos al Estado y no son sujetos de devolución de tributos, eso nos dice la Constitución, porque este es un recurso mineralógico. Pero ellos hasta el momento sí reciben CDIMS por sus exportaciones. Entonces Vinto exportaba los minerales y le decía a Guanuni, te voy a pagar, te voy a devolver lo que me has facturado cuando me devuelvan CDIM, ¿no? Entonces ustedes saben que cuando esta exportación era sujeta a revisión en impuestos, nunca le devolvían la integridad del IVA que él tenía facturado, ¿no? Porque siempre te observan varias cosas y lo depuran tu crédito fiscal, o en el caso de CDIMS, lo depuran ciertas facturas y no te devuelven en la totalidad. Entonces, la metalúrgica Vinto terminaba pagando a Guanuni solo lo que el SIN le devolvía y no lo que tenía que pagar realmente. Ha habido un conflicto tan grande al interior de estas empresas que han decidido darle este tratamiento. Pero para mí esta solución ha sido más perjudicial todavía, por lo que les digo, porque ya ha distorsionado al interior el crédito fiscal entre todas las empresas y el IUE también de Comibol, ¿no? Entonces, para mí esta solución no ha sido la mejor, pero está todavía vigente y está en la ley 466 para los que quieran un poquito más revisar, profundizar. Ese tema, como les digo, es la primera particularidad que se da en la industria minera estatal. ¿Ya? Volvemos aquí. Sí, Consultar Silvana. entonces, ¿cuál es el objetivo de Comibol si el trabajo en realidad lo hacen esas diferentes empresas que mencionaba las filiales? Y La idea. Comibol, Uh-huh. ¿qué sentido tiene esa empresa? Ahorita no tiene casi, no tiene función. Como les digo, entiendo igual que la idea es que Comibol sea corporativa, una empresa que busque mercados, que realice la mayor cantidad de las actividades, que participe en muchas de las actividades productivas, pero no lo hace todavía, ¿no? Podríamos decir, está en la ley, pero yo me imagino que más que todo es una, ¿cómo podríamos decir? Una falta de financiera, ¿no? No tienen suficientes recursos económicos, financieros e inclusive tecnológicos
porque si quisiera entrar Comibol a un centro minero, porque va a tener preferencia, inclusive tienen preferencia respecto a la otorgación de áreas de explotación, pero no tiene la capacidad financiera para hacerlo por sí misma. No tiene la capacidad tecnológica tampoco, y de recursos humanos desconozco, pero yo me imagino que no, porque Comibol o sea, por lo que sé, ¿no? Más la gente está ahí de los dirigentes, en realidad siempre han sido, se han creído dueños de Comibol, entonces como empresa como tal no funciona hasta la fecha, ¿no? Solamente esa situación se ha dado de que se les ha otorgado un NIP para que operen, pero las empresas que realizan la explotación, que son sus filiales, ¿no? ¿Alguna consulta más de esto, de la empresa minera estatal? Ya. He vuelto aquí a esquematizar las actividades mineras porque para mostrarles un poquito que, bueno, en el caso de la industria minera estatal, ellos están en la etapa de explotación, también en el beneficio concentración y en la fundición principalmente, y también exporta. Como les digo, la única que exporta es Vinto, y las otras son productoras o realizan la explotación. Ahora vamos a ver las cooperativas, ¿ya? ¿Por qué no? No sé si más adelante está el tema bueno, seguiremos con las cooperativas. Primero nos hemos centrado al sector minero estatal, ahora vamos a ver las particularidades tributarias de las cooperativas, ¿ya? Las cooperativas mineras, en la ley 186, la ley 186, por si acaso, es del año 2011, ¿no? Nos dice en esta ley que las cooperativas mineras, incluidos los productores primarios que produzcan en forma artesanal y estén sujetos a contratos con el Estado, aplicarán tasa cero en el IVA por la venta de minerales y metales en el mercado interno. Aquí viendo la cadena nuevamente, aquí teníamos, por eso era importante volver a la cadena. Las actividades de exploración, cateo y prospección, no hay ninguna factura aquí porque todavía no hay un producto, ¿no? Sino que aquí en la etapa de explotación es donde tenemos la primera, ya tenemos un mineral extraído en forma física que se va a transferir a un tercero. Entonces, cuando el que explota, que son las cooperativas generalmente, principalmente los que explotan son cooperativistas, lo venden a alguien que hace beneficio o concentración, que puede ser un comercializador, puede ser un exportador, le está haciendo una venta en mercado interno. Y esto, como cualquier venta, debería facturarle por el mineral. Esa factura debería estar con el IVA y con el IT, ¿no? Este que hace el beneficio concentración, lo mismo. Si le vende a la fundidora, que está en territorio nacional todavía, lo mismo, debería facturarle por el mineral con el IVA y con el IT. Y la fundidora, que es la que va a exportar finalmente, ahí ya no, ella no necesita facturar porque las exportaciones en general, no solamente de los minerales, no están alcanzados por el IVA. Pero sí tendría la exportadora una factura del que le compró el mineral, del que le vendió más bien a ella el mineral, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley 186? Cualquier venta en mercado interno, ya sea esta primera venta u otra segunda venta, va a estar sujeta a tasa cero, nos dice. Ya, ¿para qué? Como este exportador lo lleva el mineral a otro país y esa venta no está sujeta a IVA, por el principio de neutralidad impositiva, se le devuelve todas las compras que se haya hecho en territorio nacional con factura y se le devuelve el 13%. Entonces, al establecer que estas ventas en el mercado interno van a estar sujetas a tasa cero, era para que esta ya no
se le devuelva en realidad CDI, porque ya no va a tener facturas con IVA. Este le iba a facturar tasa cero, este le iba a facturar tasa cero. ¿Y por qué también ha habido, digamos, se ha establecido eso? Porque al hacer la devolución de impuestos, bueno, se tiene que cumplir la neutralidad impositiva, pero en este caso, las empresas que exportan tienen un precio, lo venden a un precio internacional. Ahorita no sé cuánto está la onza de oro, digamos que está a $500 la onza, ¿ya? Entonces, el exportador, la fundidora, generalmente la fundidora, lo vende a $700 perdón, a 500 hemos dicho, ¿no? El ejemplo, a $500 la onza de oro, ¿ya? De esos $500, la empresa fundidora descuenta, primero hace el descuento de todo lo que ella ha hecho el trabajo de fundición, sus costos y demás. Es como en la cadena de hidrocarburos, pero a la inversa. Empieza desde el precio final y hacia atrás. No empieza desde el costo, ya empieza al revés. Entonces ella, la empresa fundidora, la exportadora o comercializadora, vende a este precio internacional, siempre se vende el mineral al precio internacional, y ella hace los descuentos que ella ha asumido en los costos de producción. La norma también nos dice que ellos tienen que pagar la regalía por la exportación, y ellos también retienen la regalía del que le ha vendido, ya sea cooperativista u otro intermediario. Retienen esa regalía. Entonces, aparte de eso, también retienen aportes a sus federaciones, a FENCOMIN, FENCOMAN, etcétera. Aparte les retienen también lo que es AFPs, como si fueran sus dependientes. También les retienen inclusive sus cajas de salud. O sea, hay varias retenciones que les hacen ellos a los cooperativistas y les pagan el neto, o sea, lo que sobra de ese dinero les pagan a los cooperativistas. Es decir, de los $500 que se ha vendido, digamos, una onza de oro, el cooperativista puede recuperar entre 100 o 150 aproximadamente, porque todos los costos que ha asumido la fundidora y los otros costos que tiene que retener para sus federaciones y qué sé yo, para sus seguros, AFPs, como les digo, hasta seguro de salud, ellos les retienen. El saldo recién se les paga a los cooperativistas o a los que han hecho la explotación. Entonces, aquí funciona al revés. Y el IVA, al ser un impuesto que se traslada al consumidor, es que se ha visto que en realidad lo terminaría pagando la fundidora. Y la fundidora, ¿qué era lo que hacía? Era retenerles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver un poco más de las características de este sector. Se supone que el que explota, que es la cooperativa minera, debería facturar, como les digo, aquí, y debería facturarles aquí. Pero la mayoría de los cooperativistas operan en la informalidad, ¿ya? Entonces, este señor, el que explota, no tiene NIT, y le vende ya sea a un comercializador o a una fundidora. Y la fundidora o la empresa comercializadora, ¿qué hace cuando compra un bien sin factura? ¿Qué tiene que hacer? Marcelo. Aplicar las retenciones, pues. Exactamente. ¿De cuánto tiene que retener? En este caso es compras, ¿no? Sí, compra de bien. Compra de bienes, 8%. Y del IUE y del IT, bueno, 5 del IUE y 3 del IT serían el 8%, ¿no ve? Así es. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta empresa, cuando le dan factura, no les hace la retención del IVA ni de nada, no le tiene que hacer ninguna retención, ya tiene la factura, él va a recuperar en CDI. Pero cuando no le da factura, les retienen el IUE, el 5%, les retienen el IT, el 3%, suma el 8%,
Pero además, esta fundidora les retiene el 13% más. Sería 21%, ¿no? Ah, no. 18, 8 más 13, sí, 21%. ¿Y por qué les retiene el IVA? Porque siempre me he preguntado yo eso. En ninguna parte de la norma existe la retención del IVA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las fundidoras? Es que como yo con esa factura recuperaba el 13% en CDIM y ahora como no me da CDIM, estoy perdiendo 13%, ese 13% más les retengo. Entonces, podría decir yo ilegalmente, porque eso no te dice la norma tributaria que lo hagas, pero ellos lo hacen para recuperar el 13% que en CDIM no lo van a recuperar. Entonces, hay dos formas de operar. Si le factura, no le retiene, más que las cosas que comúnmente les retienen, ¿no? Entonces, ahí recibe más dinero, digamos, el cooperativista o el productor. Pero si el productor no le retiene, no le factura, la fundidora le retiene los 3 impuestos, IVA, EIT e IUE. Entonces, la idea era de que a fin de que las fundidoras ya no hagan ese trato diferenciado en cada etapa antes que llegue a ellas, sea tasa cero, se ha establecido esta ley 186 para que facturen igual, pero con tasa cero, es decir, ya no les recarguen ese 13% o no les descuenten a las cooperativas. Pero lamentablemente esta ley ha quedado como dicen, en papel, ¿ya? Nunca se ha aplicado. ¿Por qué? Porque los cooperativistas, primero, bueno, yo veo varias fallas en las normativas, no tenemos abogados aquí, ¿no? Pero nos dice que las cooperativas mineras, primero no están identificados los sectores para mí. La norma nos dice que hay 3 tipos de actores: industria minera estatal, industria minera privada, digamos la minería chica dentro de la privada, y las cooperativas mineras. Pero aquí nos dice, ¿quiénes van a aplicar esta tasa cero? Las cooperativas mineras es uno, ya están identificados. Pero nos dice, como segundos, incluidos también, los productores primarios que produzcan en forma artesanal y estén sujetos a contratos con el Estado. Nadie ha podido saber quiénes son los productores primarios que produzcan en forma artesanal y estén sujetos con el Estado, porque ahorita no hay. La mayoría de los que, primero que no tienen contrato con el Estado, recién están las mismas cooperativas regularizando su situación de contratos. Y segundo, productor primario, como les decía aquí, ni siquiera aquí en la determinación de los actores productivos, dice en algún lado quiénes son productores primarios, no dice. Yo he buscado 1000 veces, pero aquí en ningún lado dice productor primario. ¿Y de dónde han sacado eso? ¿O quiénes son? ¿No? Entonces ahí hay una situación legal en la que han incluido a un sector que nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, bueno, otra situación es que esta misma ley te decía que la ley va a entrar en vigencia una vez que se reglamente, y la reglamentación nunca ha llegado. ¿Por qué? Porque para los que, primero teníamos que identificar quiénes son los productores primarios que producen en forma artesanal. Y segundo, te daba como requisito que tengan NIT en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y de los cooperativistas mineros, que la mayoría está aquí, como les decía, existen en Bolivia extraoficialmente más de 2000 cooperativas de todos los sectores mineros, ¿ya? ¿Y cuántos tienen NIT de estos? No llegan ni a 500, ¿ya? Menos de la cuarta parte. Entonces, ellos mucho menos para acogerse al IVA cero, querían sacar su NIT. O sea, para ellos es terror sacar el NIT, porque los pocos cooperativistas que por alguna situación han sacado NIT, en algún momento han sido fiscalizados y, bueno, como ellos también no saben llenar formularios, qué sé yo, o sus mismos contadores, les diré que no saben llenar los formularios, presentar sus obligaciones tributarias, han sido sujetos de multas y demás, ¿no? Entonces, para ellos es mejor no tener NIT ni nada, desaparecer del mapa.
y por eso operan así. Entonces, tienen en una ley que les da tasa cero, nunca se ha aplicado porque no tiene reglamento. Y para los mineros, muchos sectores de los mineros con los que inclusive tal vez los he capacitado, me decían, pero nosotros no podemos estar alcanzados por el IVA. Digamos, ¿por qué? ¿Cuál es su justificativo de ellos? Porque no hay valor agregado, ¿no? Ellos dicen, nosotros lo único que se hace es sacar el mineral que está en el cerro y llevarlo a otro lugar, nada más. ¿Qué valor agregado le he dado? Ellos no consideran como valor agregado su trabajo. Para mí sí, el trabajo es un valor agregado, pero ellos no. Entonces, algunos piensan que ni siquiera deberían estar sujetos al IVA cero, por eso no tienen no quieren tener. Ahora, en el tema del IT, igual, esto solamente para las cooperativas. En el caso del IT, para toda venta de mineral, ¿ya? Está exento del IT la compra y venta de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tenga como destino la exportación, ¿ya? Esto está en la ley 843. O sea, cualquier producto que sea destinado a la exportación, como aquí decíamos, estos que van a exportar, si este productor se va toda su producción a este que va a exportar, directamente no paga IT, ¿ya? Ninguno de la etapa de comercialización en el mercado interno paga IT, siempre y cuando se demuestre que su producción se ha ido a la exportación. ¿Y eso cómo se hace? Igual con los contratos, ¿no? Cada entrega de por ejemplo, no sé cuántas toneladas, podemos poner 10 toneladas de mineral, le está vendiendo a este. Este demuestra que esas 10 toneladas le ha vendido a la fundidora y esta fundidora demuestra que las 10 toneladas que le ha vendido a este y que ha comprado de ha sido destinado a la exportación y se aplica así de forma automática, ¿ya? Para esta exención, por ejemplo, no necesitan ninguna formalización ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Directamente lo aplican de esa forma, demostrando con su contrato que al que le han vendido lo ha exportado y ahí no pagan IT, ¿ya? Claro que de hecho, como les digo, los pocos que facturan no pagan IT porque el resto ni siquiera factura, ni siquiera tienen IT, ¿no? Ahora, respecto al IUE, ¿qué nos dice la norma igual? Está en la ley 843 que son sujetos del IUE, todas las empresas públicas como privadas, y aquí se incluye a las sociedades cooperativas, ¿no? ¿Por qué esto me parece importante? Como les digo, en el IVA no pagan, y si pagan, da lo mismo desde mi punto de vista. Si es que este le factura a este y este le factura a este, da lo mismo porque el último, el que va a exportar, solicita devolución impositiva y es lo mismo que no pagara. Es como si no pagara. El IVA en realidad se neutraliza cuando son productos a exportación porque se les devuelve el IVA. Entonces, en realidad es como alguno decía, pero nosotros no tenemos por qué facturar. Claro, no es que no tengan que facturar, sí deberían hacerlo, pero en realidad al final se neutraliza porque al último que va a exportar, le devolvemos y ese debería replicar lo mismo, es como si no facturaran, ¿no? Entonces, en el IVA, ellos operan así. Con o sin factura, finalmente el Estado les devuelve, ¿no? En el IT, si es destinado a la exportación, no pagan. Más del 90% de nuestra producción es destinado a la exportación, entonces, en realidad, IT no pagan ni nunca han pagado. ¿Cuál sería el único impuesto que tendrían que pagar los cooperativistas? Es el IUE, ¿no? El IUE sería el único impuesto que tendrían que pagar. Pero, como les decía, inclusive del IUE, ellos dicen que no, son entidades sin fines de lucro y no tienen por qué pagar. Y bueno, siempre aquí, basándonos en lo que la norma dice, nos dice que son sujetos del IUE, inclusive las sociedades cooperativas, y ellos son cooperativistas, ¿no? Entonces, eso para mostrarles en cuanto a las cooperativas, cómo son sus obligaciones de las cooperativas, ¿ya?
En realidad, lo único que pagan finalmente es el IUE. También son obligados a llevar sus registros contables, eso está en el reglamento del IUE, que es en el Decreto Supremo 24051. Aquí hay un tratamiento que quería mostrarles, pero que ya no está vigente, que está en rojo, ¿ya? Antes de la ley de minería, la 535, tenían ellos un tratamiento especial en el IUE inclusive, ¿ya? Que se llamaba, no se llamaba IUE simplificado, sino se llamaban, no me acuerdo cómo le han puesto, deducciones adicionales, yo le llamo, ¿ya? ¿Por qué? Porque decía que los productores mineros que podían hacer deducciones adicionales para el IUE. Uno era que podían deducir el 50% del total de sus gastos demostrados con facturas. Es decir, de todas las compras que ellos realizaban con factura, se les agregaba 50% más y todo eso lo hacían deducible en el IUE. Tenían una deducción adicional. Y también se les permitía la deducción del 40% de sus gastos por remuneraciones al factor trabajo. Es decir, que de toda su planilla de trabajadores podían adicionar un 40% más y hacerlo deducible en el IUE. Esos dos tratamientos adicionales tenían en el IUE, que como les digo, además para mí es el único impuesto que realmente pagan. Pero ha habido una situación que hasta ahora les podría decir que es peleada por los mineros, de que en la ley 535, que es la ley que ha salido la última, la vigente el 2014, ha abrogado la anterior ley, el Código de Minería, que era del 97, y la ley 3787, que era también del 2007, en la que en estas leyes se ha establecido este beneficio. En realidad, en su reglamento, ¿no? Este reglamento, el 24780, era el reglamento no me acuerdo si es de la 3787, y al quedar sin efecto ha quedado sin efecto este tratamiento especial, podríamos decir. Entonces, ellos obviamente dicen, a partir de la abrogación de esta ley, ahora somos nomás del régimen general y tenemos que pagar como el resto de contribuyentes. Y yo digo, claro, eso debería ser, pero no se resiste, podríamos decir, ¿no? Porque el sector, como les digo, está acostumbrado a que si va a pagar, pague poquito, o finalmente no se quieren visibilizar, no quieren sacar ni y demás. Esto para conocimiento, porque en algunos colegas que tenían acceso antes al sistema o tienen o han trabajado en una minera, me decían, ¿qué ha pasado con esto? Ha desaparecido del sistema del SIN, porque tenían un formulario especial para hacer esta deducción. Era el formulario 187, si no me equivoco. Pero ahora ese formulario ha desaparecido del SIN justamente porque ha quedado sin efecto este beneficio en razón de la nueva ley de minería, ¿ya? Eso para conocimiento. Entonces, los cooperativistas con esta última ley, no sé si por error, por omisión, finalmente no se les ha mantenido este beneficio, estas deducciones que tenían. Vamos a ver aquí algunas igual particularidades del IT que aplican a distintos sectores. Ya no, hace rato hemos visto solamente para cooperativistas, pero aquí vamos a ver algunos tratamientos que aplican en el IT, pero para ciertos actores, podríamos decir, ¿ya? Primero en el IT nos dice algo muy diferente al resto de sectores igual. El IT, ¿en qué momento se perfecciona el hecho generador Cireli? De cualquier empresa, el IT, ¿en qué momento se perfecciona el hecho generador? No me está escuchando, Cireli. Lourdes, Moyo.
Nadie. Rosa Marina Guardia. Prestación de algún servicio, por lo que vamos a adquirir, vamos a percibir un ingreso. Ya. Se supone que claro, el hecho generador del IT, ¿o qué graba el IT en realidad? Graba los ingresos brutos, ¿no? Los ingresos brutos, pero yo entiendo que al momento que emitimos la factura, es cuando nace también la obligación del IT. Nacen juntos en realidad, ¿no? Entonces, ¿y cuándo nace la obligación de emitir la factura? En cualquier venta de un bien. Marcelo. Y en la diapositiva está claro, ¿no? Dice que al momento de la emisión de la liquidación. No de los minerales, de cualquier empresa. Al momento de la transferencia de propiedad o en el caso de venta, ¿no? El caso de servicio de pago o pago parcial igual a la conclusión del mismo, ¿no? Ya. En el caso de bienes, nosotros entregamos el producto y nos tienen que emitir la factura. Ahí nace la obligación del IVA y del IT, de ambos impuestos. Pero en el caso minero, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a la cadenita de producción. ¿Por qué hay ese tratamiento, no? Aparte de que sí, evidentemente es bien sencilla la norma, pero quiero que entiendan por qué hay ese tratamiento. El que realiza la explotación le entrega, ya sea al comercializador o a la fundidora, podríamos decir 10 toneladas. ¿Pero 10 toneladas de qué? La mayoría de los yacimientos tienen varios minerales, tienen plata, tienen amonio, tienen zinc, tienen estaño. O sea, no va a haber solamente que le entreguen zinc solito o estaño solito, no. Cuando le entregan un camión, le están entregando toda la mezcla que tienen, inclusive con tierra, con piedras, todo. En bruto, podríamos decir. Entonces, él no sabe la cantidad exacta de mineral que le está entregando a él. Sabe que es un camión que tiene 10 toneladas, pero no sabe cuánto de ahí es zinc puro, cuánto es estaño puro, qué calidad tiene ese mineral. No hay. En este sector funciona así. El que explota le entrega el mineral en camiones generalmente, y el que compra, sea el comercializador o la fundidora, lo que hace es un análisis, tomar muestras de lo que le han entregado, cuánto tiene de desechos, cuánto tiene de estaño, cuánto tiene de plata, de qué pureza tienen esos minerales, la carga que le han entregado. Y en ese momento que le ha entregado, como les digo, ni él sabe cuánto tiene de mineral, ni de qué calidad, ni el que ha recibido. Entonces, igual ha habido problemas en la aplicación de la norma porque los funcionarios que literalmente aplican la norma decían, no, tú ya le has entregado esas toneladas y ese día que has entregado el camión deberías emitir la factura, pagar el IVA, el IT y todo, ¿no? Cosa de que igual ha generado muchos problemas porque la naturaleza del sector no es así. El que recibe el mineral le hace hacer un análisis de las muestras para ver qué cantidad y qué calidad tiene de mineral, y después de un proceso de verificación que todavía lo certifica una empresa, es que le dice, de tu tonelada de que me has dado de minerales, el 50% era estaño de tal calidad, el 30% era plata de tal calidad y el 20% era pura piedra y desechos. Y con esa hoja de liquidación de minerales es que recién le paga por lo que él le entregó. Y eso es una fecha muy posterior. Este análisis en promedio tarda entre 8 y 10 días, ¿ya? Pero le informa a él y él recién en esa época, en ese momento que sabe ya la información,
tiene la información para hacer la factura, ¿no? Por eso es que la norma nos prevé de que el IT vas a pagar, en el caso de minerales, no es a la entrega del bien o del mineral, como en el resto de contribuyentes, sino al momento que se le entrega la liquidación o la venta de esos productos finales. Es decir, todavía, el que ha hecho el análisis de su mercadería, del mineral, recién con esa hoja de liquidación le paga y él recién tiene la obligación de hacer, o inclusive la norma nos dice, o inclusive cuando él lo venda, recién nace la obligación de pagar el IT. Entonces hay un hecho generador distinto en el IT para la venta de minerales. No es a la entrega física ni cuando sale el camión del centro minero, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta, es otra particularidad del sector minero. Luego tenemos para el cálculo del IT, igual en la venta de minerales en el mercado interno, la base imponible será el ingreso bruto consignado en la factura de venta. Bueno, esto es igual que el resto del contribuyente, no veo aquí no hay nada especial, ¿no? Es lo mismo. Para la minería chica y cooperativas, nos dice aquí la norma, que efectúen pagos a personas naturales y sucesiones indivisas cuando no estén respaldados con nota fiscal, no están obligados a retener la alícuota del 3%. Lo que decíamos hace rato, cuando una empresa compra un bien cualquiera y no le da factura, tenemos que retener el IUE y el IT. En este caso nos dice que cuando la minería chica o las cooperativas mineras hagan pagos a alguien que no les va a dar factura, no están obligados a retener el 3% del IT. Eso implica que solamente tienen que retener el 5% del IUE, ¿no? ¿Eso está claro? En cuanto a la retención que no están obligados a hacer. Ya. Hasta aquí hemos visto algunas particularidades en el IVA, en el IT, tanto de las cooperativas como de las empresas mineras estatales. No hemos visto casi, en realidad, este tema del IT para la exportación. Es para cualquier actor económico, no solo para cooperativas, pero las empresas privadas, que es el otro actor de otro actor productivo minero, la empresa minera privada y la empresa minera chica, no tienen un tratamiento especial, ¿ya? Estas pagan sus impuestos igual que el resto de cualquier empresa, más que lo que les digo en el IT, igual estarían exentas si ellas venden a alguien en mercado interno, pero que esa producción va a ser destinada a la exportación. Después, no tienen tratamientos preferenciales, más que la empresa minera estatal y la empresa minera a las cooperativas mineras, ¿ya? Hasta aquí vamos a ver hoy día. El día miércoles vamos a entrar a lo del IUE, porque igual en el IUE hay algunos gastos y en realidad, como les decía, en el sector minero, para mí, casi todo el sector minero solo paga IUE. En el IUE vamos a ver justamente que hay lo más complicado está en el IUE. Aparte de los gastos deducibles, vamos a ver la próxima clase, está el tema de regalías mineras, que está muy casado también al tema de el IUE, porque la regalía minera es acreditable y demás. Entonces, el ejercicio inclusive que vamos a hacer es del IUE. Entonces, el mayor efecto o implicación que tenemos más importante está en el IUE. Hasta aquí quedaremos. La próxima clase vamos a ver todo IUE intensivo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Licenciada, una consulta, ¿por qué usted considera que hay tantas excepciones o consideraciones a este sector minero? Como les digo, bueno,
depende de las características, ¿no? Como les he ido diciendo, por ejemplo, esto en su momento, ¿por qué se les ha dado? ¿Por qué? Porque aquí volveremos a la estructura del sector. Este sector no tiene una cadena de precios como tal, pero no tiene una cadena, pero sí su precio está regulado. Pero no está regulado por una norma interna, sino por el precio internacional. El que exporta siempre va a vender el producto al precio internacional, a la cotización internacional. No puede regatear ni más ni menos, porque en el mercado externo se vende a ese precio. Entonces, es como si existiera ya un precio regulado a priori, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, salen las cooperativas de mineras de oro, hoy día toda su producción de hoy día, digamos 5 kilos, un ejemplo. Hoy día, ¿cuánto está la cotización? A 470, ya lo vende. Él se descuenta todos los gastos que ha hecho la fundidora, como les digo, las retenciones que tiene que hacer, si le ha emitido factura, cuánto le va a retener, si no le ha emitido la factura, cuánto le va a retener, y el saldo se lo va a pagar a él, que digamos es 120. Mañana vuelven a sacar los cooperativistas otra vez 5 kilos. Mañana la cotización baja a 350. Entonces, él lo vende a 350, le descuenta todo lo que él tiene que descontar y a él le va a terminar pagando lo que sobre, digamos 80. Entonces, no hay un precio. Ellos, los que hacen la explotación, en muchos casos pueden no llegar a cubrir sus costos. ¿Por qué? Porque siempre les van a pagar lo que de la cotización se ha vendido, reduciendo todos los costos, ¿no? Y aparte, ellos, yo entiendo así, como les digo, por experiencia he ido a los centros mineros y no hay lugares donde puedas comprar, por lo menos palas, picotas, lo que ellos utilizan, ni la coca, lo que ellos nos dicen, no les dan factura. Si quisiéramos que ellos facturen, paguen el IVA, paguen, no reciben factura, casi nada. De lo único que reciben factura, ellos es de dinamita, porque eso está controlado, no le venden a cualquiera, y de los minerales que son, por ejemplo, para el oro, el mercurio, ¿no? O gasolina, u otros carburantes, qué sé yo, que necesitan para extraer el mineral. Entonces, en muchos casos, ellos no llegan a cubrir esos costos que asumen en la etapa de producción. Por eso ellos dicen, hay veces perdemos, porque si nos ha tocado la cotización baja, estamos fritos, ¿no? Y hay minerales que ustedes saben, igual que en el tema de hidrocarburos, los precios internacionales son fluctuantes y hay épocas buenas y hay épocas malas. Entonces, y la verdad es que nuestro sistema tributario para ellos es muy complejo, porque si igual, como les digo, por experiencia propia, yo he ido a los centros mineros, ni siquiera tienen un contador, ¿no? Generalmente el mismo secretario general o algún sobrino que está en colegio, lo que sea, les ayuda a hacer sus cuentas, sus libros de compras, o ni siquiera saben que tienen que mandar. En muchas comunidades ni siquiera hay internet, entonces se les dificulta hacerse. Peor la bancarización, que eso recién igual me decían los mineros, me decían, nos quieren pagar bancarizado, nos obligan a bancarizar, y es verdad. Yo he ido al centro minero Guanuni, he ido a casi todos los centros mineros y no hay cajeros automáticos. En Uyuni mismo, y eso que es lugar turístico, hay un solo cajero automático. Entonces, ellos están en lugares donde no hay ni siquiera carreteras, muchos tienen que entrar kilómetros a pie, entonces cumplir ciertas obligaciones se les hace difícil. Por eso yo entiendo que a medida que han ido ellos, digamos, exigiendo ciertos tratamientos, se les ha dado en la medida de lo posible, yo entiendo así, porque no se han desmarcado todavía del código tributario, pero siempre han querido tener algo muy, muy sencillo, como ir, pagar al banco y listo, porque yo no quiero llenar libros de compras, yo no tengo contadores, no tengo internet, no tenemos ni siquiera bancos en los centros mineros. Entonces, su
su característica es muy particular, como les digo, y es muy diferente. Ellos mismos dicen, yo ni siquiera salgo a la ciudad a vender el mineral. Las empresas comercializadoras van a los centros mineros, les compran ahí mismo y les pagan en efectivo. Y ustedes, o sea, para ellos nosotros vivimos en otro mundo, en otro planeta en el que tenemos para bancos, para bancarizar, tenemos cajeros automáticos, tenemos internet, tenemos computadoras, tenemos contadores, pero ellos no. Entonces, yo entiendo que es por eso. Esa es su, digamos, están acostumbrados a su forma de trabajar y en muchos casos sí se les ha hecho difícil cumplir ciertas cosas, por eso también entiendo que las normas han tratado de darles ciertos beneficios, ¿no? Pero ahorita, respecto al IUE, para ellos es una alta carga tributaria, pero ya vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver cómo pagan el IUE, el tema regalitario también, porque ellos igual, para ellos, conceptualmente, la regalía sí es un tributo, entonces ellos ya tributan con la regalía, ¿no? Pero eso yo entiendo, la justificación tal vez de que el sector es muy informal porque no tiene las condiciones para ser formal, no hay facturas en el sector, en el área rural y demás. ¿Alguna otra consulta? Debería trabajarse en formas de liquidación de tributos más simples que les sirvan a los contribuyentes a aportar efectivamente, pues, ¿no? Contribuir sin muchos, no sé si papeleos, pero formalidades, sí ¿no? Formalidades, porque al final y al cabo lo que busca creo que es el contribuir y no el imponer más cargas, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿no? Yo creo que eso es tal vez una tarea pendiente, ¿no? Para cualquier gobierno, porque pocas empresas son gracos, pueden contar con un contador, tienen sistema y demás, entonces, y llenar nomás un formulario, con ustedes hemos visto solo el IVA y el IT, que son los más sencillos, hay cositas que podemos no entender de qué se trata, y peor para ellos llenar su formulario, que es otro diferente, no sé si les he mandado, no les he mandado, ¿no? Es muy diferente al IWE normal. Entonces, se complica. Antes que me olvide, espérenme la asistencia. ¿Alguna otra consulta más? Mientras, Alvis está, no le he visto a... Sí, licenciada, presente. Ya, Juan Marcelo. Presente. Alberto. Presente, Alberto. doctora. Ya, Zulema está, ¿no? Presente. Ya, gracias. Pinedo, Andreina Chuquimia. Presente, licenciada. Ya, gracias. Patricia Flores. No está. Rosa Marina me dice, pero yo, ya, está bien. García Silvana. Presente, licenciada. Ya, gracias. Garrido Cirelli está. Rosa Marina Guardia. Presente, licenciada. Ya, ¿dónde estamos? Ahora sí. Querubín, licenciada. Lema, Silvia, Lema. Presente. Está, ya. Mildred Maldonado está. Pero no está con cámaras. Sus cámaras, ¿cuándo las voy a conocer a Mildred? Ya. Rolly, está. Presente, Lice. Ya, gracias. Mollo Lourdes. No está Mollo. O sea, sale. Está. Presente, licenciada. Ya te vi. Noé no está. Ramírez, Vilma. Vilma, no. Presente, licenciada. Ahora sí te vi. Perdón. Raña, Carminia. Ahí está. Pero sin cámara. Presente, licenciada. Ya. Querubín, tampoco te he visto hoy día. Presente, licenciada. Ya. Pero no estás con cámara. Miriam Rodríguez. Presente, licenciada.
Aquí. Ay, ahora sí. Solo tus lentes, veía. Ya. Salces, Omar. Ahora sí, ya lo vi. Presente, presente. Tonco para Se Cristina. sacó la gafa. Sí. Presente, Cristina. licenciada. Ya. Vilca, Mariel. No está, ¿no? Víctor está. Sí, presente, profesor. Noelia. Presente, licen. Ya, listo, Noelia, gracias. Listo, nos vemos el día viernes, por favor. El miércoles, perdón. Hasta el miércoles. Chao, Hasta el chao. miércoles, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, licenciada. Ya. Buenas noches, buenas noches.